Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a resolver 4 ejercicios correspondientes al trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Tener en cuenta que esto es un caso de factorización. Y cuando trabajamos con los casos de factorización ocurren dos situaciones, mis estimados estudiantes. ¿Cuál es la primera? La primera es que se nos diga específicamente de qué tema se trata, como el video aquí que estamos visualizando, que es el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Y la segunda situación que suele presentarse es que no nos digan de qué tema se trata y que únicamente se nos diga descompongan factores. Frente a esa situación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que saber identificar. ¿Y cómo identificamos si eso es un factor como un monomio, si es un factor como un polinomio, si es una diferencia de cuadrado perfecto o cualquier caso de factorización? ¿Cómo lo identificamos? Lo identificamos con unas características que tienen cada uno de los ejercicios. Características que se constituyen en condiciones que nos sirven para determinar si efectivamente es o no es, se trata o no se trata de un determinado caso de factorización. El primer paso que vamos a dar es contar el número de términos. En este caso, estos ejercicios tienen 3 términos. Con eso, yo sugiero trabajar con esta tabla. Es decir, aquí para 2 términos, para 3 términos, para 4 o más términos. En este caso, los ejercicios que vamos a resolver tienen 3 términos, por lo que significa que trabajaremos con esta tabla. ¿Qué significa? Que vamos a probar si existe un factor común monomio. ¿Cuándo hay factor común monomio? Cuando los términos tienen letras que se repitan o coeficientes que se contengan. Si no hay factor común monomio, probaremos con el factor común polinomio. ¿Cuándo hay factor común polinomio? Cuando los términos tienen paréntesis que se repitan. Si no hay factor común polinomio, probaremos con el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuál es la condición del trinomio cuadrado perfecto? Que la expresión tenga 3 términos, que el primero y el último sean cuadrados y además positivos, y que el segundo término sea el doble de la raíz del primero por el tercer término. Si cumple esta condición, es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuál es si no la cumple, pues pasaremos a probar el trinomio por suma y resta. ¿Y cuál es la condición del trinomio por suma y resta? Es que la expresión tenga 3 términos, el primero y el último sean cuadrados y además positivos, y la cantidad que vamos a sumar para completar el trinomio, ojo con lo que voy a decir, la cantidad que vamos a completar la que vamos a sumar para completar el trinomio cuadrado perfecto, esa cantidad debe ser un cuadrado perfecto, debe ser un cuadrado perfecto. Entonces, en ese caso, si cumple, sería el trinomio por suma y resta, y si no cumple, pues tendríamos que probar para el trinomio x cuadrado más bx más c o el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Ahora, una vez que hayamos hecho todas las comprobaciones y sucede que no tienen esas características, que puede pasar, en algún momento no puede pasar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decidir que la expresión no se puede descomponer en factores, que es una expresión prima, que solo se divide para sí mismo y la unidad. Repito, es una expresión prima. Ahora aquí tenemos la condición y tenemos la regla. ¿Cuál es la condición? La expresión debe tener 3 términos. El segundo término debe ser la raíz del primero en la parte literal y el tercer término se debe descomponer en factores dados que sumados den el coeficiente del segundo término. Todo esto lo vamos ya a revisar cuando hagamos el ejercicio. Toda esta estructura gramatical se nos va a hacer fácil al momento de resolver el ejercicio. Una vez que cumple la condición, aquí tenemos ya el procedimiento. Se abren 2 paréntesis, sí, se abren 2 paréntesis y se escribe la raíz del primer término en ambos paréntesis. En el primer paréntesis va el signo del segundo término y en el segundo paréntesis se realiza la ley de signos entre el segundo y tercer término. Luego se descompone en factores el tercer término y se buscan 2 números que sumados den el coeficiente del segundo término. Repito, toda esta gramática la comprenderemos cuando pasemos a resolver acá nuestro ejercicio. Aquí, x cuadrado menos 6 menos x. Aquí lo tenemos el primer ejercicio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacerle la prueba. Factor común monomio no hay porque no hay letras que se repitan. Polinomio no hay porque no hay paréntesis. Trinomio de la forma x cuadrado más bx más c no son cuadrados. El primero y el tercero no son cuadrados, ni siquiera el segundo no son cuadrados. Se descarta la posibilidad de que sea un trinomio cuadrado perfecto y también se descarta la posibilidad de que sea un trinomio por suma resta. Entonces, a continuación, ¿qué viene? El trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Esta expresión se parece a la estructura x cuadrado más bx más c. No se parece porque el término 6, que es el independiente, está en el segundo término, en el segundo lugar, por lo que entonces lo que vamos a hacer aquí es acomodar este ejercicio de la siguiente manera: x cuadrado menos x y menos 6. De esta manera lo haremos: x cuadrado menos x y menos 6. ¿Qué fue lo que hice? Lo que hice fue ordenar la expresión. La voy a colocar aquí abajo para que la podamos visualizar. Lo que he hecho, he ordenado. A continuación vamos a aplicar pues el procedimiento. ¿Y cómo se aplica el procedimiento del trinomio de la forma x cuadrado más bx más c? Se abren 2 paréntesis. Aquí está toda la gramática que estaba diciendo. Se abren 2 paréntesis, se extrae la raíz del primer término. ¿Cuánto es la raíz de x cuadrado? Es x. Escribo x aquí y escribo x acá.
A continuación, ¿qué es lo que se hace? Se coloca el signo del segundo término aquí. El signo del segundo término es negativo y en el segundo paréntesis es lo que vamos a hacer ley de signo entre el segundo y el tercero. Menos por menos es más y ese signo pues, lo vamos a colocar aquí. A continuación, ¿qué viene? Vamos a tomar el tercer término que sería 6 y le vamos a descomponer en factores y vamos a buscar dos números que sumados den el coeficiente del segundo término. ¿Y cuál es el coeficiente del segundo término? Es 1. Ahora vamos a ver qué pasa con este 6. Cogemos el 6, descomponemos en factores. ¿Cuánto es la mitad de 6? La mitad de 6 es 3 y luego la tercera de 3 es 1. Por lo tanto, pues allí queda. Estos son los factores 2 y 3. Veamos si colocamos el 3 aquí y el 2 acá. ¿Eso es 1? Efectivamente lo es. Aquí 3 y acá 2, porque menos 3 más 2 es menos 1 y ese es el menos 1 que está aquí. Por lo tanto, pues esas serían las cantidades. Por este lado sería 3 aquí, primero el mayor. Sugiero siempre colocar primero el mayor, pues acá el menor, que sería en este caso, sería 2. Entonces los factores serían x menos 3 que multiplica a x más 2. Vamos con el segundo ejercicio. Factor común monomio. No hay porque no hay letras que se repitan. Polinomio no hay paréntesis que se repitan. Trinomio cuadrado perfecto, el 8 no es cuadrado perfecto, tampoco podrá ser por suma y resta. Trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces, adopta la posición de la forma x cuadrado más bx más c, ¿correcto? Entonces, el segundo término es la raíz, sí lo es en la parte literal, raíz, x cuadrado, raíz x. Y acá este 8 se debe descomponer en factores tales que sumados den el coeficiente del segundo término. Por lo tanto, pues lo que voy a hacer es abrir dos paréntesis. En el primero voy a colocar signo positivo y en el segundo, perdón, no, esta es la regla de la diferencia de cuadrados perfectos. Abro dos paréntesis y vamos a sacar las raíces. ¿Cuánto es la raíz de x cuadrado? Es x, escribo x ahí, x acá también. A continuación, signo del segundo término le vamos a colocar aquí negativo y acá vamos a hacer ley de signo entre el segundo y tercer término. Entonces sería, ley de signo sería aquí menos por este más es menos, lo que significa que aquí voy a colocar el signo negativo y a continuación el tercer término que sería 8 le vamos a descomponer en factores y vamos a buscar dos números que sumados den ¿cuánto? Den 9, de menos 9. Los números se van a sumar y ¿por qué se van a sumar? Porque tienen signo negativo aquí y negativo acá, son signos iguales. Por lo tanto, entonces vamos a tomar el 8, lo vamos a descomponer en factores. ¿Cuánto es la mitad de 8? La mitad de 8 es 4. ¿Cuánto es la mitad de 4? La mitad de 4 es 2. ¿Y cuánto es la mitad de 2? La mitad de 2 es 1. Por lo tanto, los factores son 2, 2 y 2. Entonces, ¿cómo podríamos combinar esto? Podríamos combinar 4 y 2. ¿Y qué tal si escribo 4 aquí y 2 acá? 4 y 2 es 6 y debe dar 9. No. ¿Qué otra combinación se puede hacer? No hay más combinaciones que se puedan hacer, ¿cierto? Porque 2 solo 2 por 2, 4 y luego por el 2 acá aparte, pero tenemos que pensar. A ver, reflexionemos aquí, analicemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles serían esos factores para que den 9? Entonces aquí, recordar que si multiplico los tres números, esto es 8. ¿Y qué número multiplicado por sí mismo da 8? 1. Entonces, menos 8 menos 1 es menos 9 y 8 menos 8 por menos 1 es más 8, ¿sí? Que es el valor que tenemos aquí. Por lo tanto, los factores, entonces en este caso sería 8, 8 y 1, porque verá, 8 por 1 menos 8 por menos 1 es, menos 8 por menos 1 es un 8 positivo y menos 8 menos 1 es menos 9. Cumple la condición, ¿correcto? Terminado el segundo ejercicio, vamos con el tercer ejercicio. Factor común monomio no hay porque no hay letras que se repitan. Polinomio no hay porque no hay paréntesis. Trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. El primero y el tercero deben ser cuadrados y además positivos. Ojo que aquí ya iba a decir que sí eran cuadrados y que además eran positivos. Sí son cuadrados, pero no son positivos. El primero y el tercero sí son cuadrados, pero no son positivos. El 25 es negativo, por lo tanto, se descarta la posibilidad de que sea trinomio cuadrado perfecto. Se descarta también la posibilidad de que sea trinomio por suma y resta, porque en el trinomio por suma y resta el primero y el tercero deben ser cuadrados perfectos. Ahora bien, entonces, después, ¿qué sigue después del trinomio por suma y por resta? Aquí, ¿qué dice? Trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Cuál es la condición? Que tenga tres términos, que el segundo debe ser la raíz en la parte literal, c cuadrado, su raíz es c. Y por lo tanto, el 25 se va a descomponer en dos factores que sumados den 5. Por lo tanto, vamos a proceder a abrir dos paréntesis, dos factores, y vamos a sacar la raíz. ¿Cuánto es la raíz de c cuadrado? Es c. Coloco c aquí y coloco c acá. A continuación, signo del segundo término aquí positivo, y acá vamos a hacer ley de signo entre el segundo y tercer término. Ley de signo entre el segundo y tercer término, por lo tanto, sería pues
sería más por este menos, sería menos, por lo tanto aquí vamos a escribir signo menos y luego el 25 se va a descomponer en factores de tal manera que busquemos los números que sumados den ¿cuánto? Den 5. Por lo tanto, ¿cuáles serían esos números? ¿Cuáles serían esos números que sumados den este valor? Entonces, vamos a buscar, vamos a descomponer en factores esta cantidad. 25. Entonces, 25 vamos a descomponerlo en factores. ¿Cuánto es la mitad de 25? Sería pues por este lado 25. Su mitad no tiene mitad, tiene quinta. Tiene quinta que sería ¿cuánto? La quinta sería 5 y la quinta por este lado acá sería 1. Por lo tanto, los factores son 5 y 5. Y si colocamos aquí 5 y colocamos acá 5, esto se hace 0, no se hace 5. ¿De qué otra manera podemos colocar? ¿De qué otra manera podemos hacer con estas cantidades? Verificamos cómo está el ejercicio. C cuadrado más 5C menos 25. C cuadrado más 5C menos 25. C cuadrado más 5C menos 25. ¿De qué otra manera se podrían colocar las cantidades? 5 y 5. 5 y 5 es 0, pero aquí no es 0, aquí nos da 5. ¿Qué otra manera podría ser? Si lo juntamos sería 25. 25 aquí y 1 acá. Si restamos más 25 menos 1, eso es 24. Por lo que no existe ninguna manera, mis estimados estudiantes, no existe ninguna manera que se puedan combinar estas cantidades porque solo son dos cantidades. Y estoy totalmente seguro de que ya no hay más forma de poder combinarlo. Porque si tuviéramos 4 o 5 factores, ojo, pues podríamos combinar el primero con el segundo, o tal vez el primero con el cuarto, o el primero con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, ¿cierto? Habría más formas de poder combinarlos, pero en este caso solo son dos factores, 5 y 5. Por lo tanto, puedo colocar 5 y 5 acá y eso se hace 0. No es el número que busco. Por este lado sería pues 25. Si coloco 25 acá menos 1, eso es 24 y no es. Por lo tanto, entonces este caso de factorización no se puede descomponer. No se puede descomponer en factores que había indicado esto al inicio de la explicación de este video. Hay ejercicios que no se pueden descomponer en factores, entonces no se puede descomponer en factores. No puede ser un trinomio de la forma x cuadrado. ¿Por qué razón? Porque el coeficiente del primer término no es distinto de 1. Entonces aquí fue ley de signos. Ahora sí vamos a ver qué sucede con el último término. Entonces, recordar que hice un análisis y no se pudo bajo ninguna manera. Vamos a abrir aquí, bueno, hacemos la comprobación. Factor común binomio no hay letras que se repitan, polinomio no hay paréntesis. Trinomio cuadrado perfecto, el primero y el tercero no son, primero y el tercero deben ser cuadrados perfectos y el 6 no es cuadrado perfecto, tampoco puede ser por suma y resta. Por lo tanto, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, abrimos dos paréntesis, sacamos la raíz del primer término que sería a, sacamos la raíz acá, que también sería A, signo del segundo término, que sería positivo, y luego ley de signo entre el segundo y el tercero, y ley de signos entre el segundo y tercer término, ¿cómo sería? Más por este más, esto es positivo. Y a continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descomponer en factores el 6. Y me doy cuenta que la única manera de que esto sea 7 es que coloque 6 aquí sin necesidad de descomponer en factores. Fíjese usted, 6 y 1. Porque 6 por 1 es 6 y 6 más 1 es 7, es el coeficiente que está acá. De esta manera hemos resuelto estos 4 ejercicios. Mucho ojo con el ejercicio 3, que está aquí con color verde. Por mucho que quisimos hacer combinaciones, no se pudo, sí, no se pudo. Aquí puedo dejar borrado esto, puedo dejar borrado o puedo dejarlo allí. Pero aquí lo que vale más es lo que aquí se escribe. No se puede descomponer en factores porque no cumple la condición de quién, del trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Que el segundo sea la raíz, sí lo es, pero el 25 no se pudo descomponer en factores tales que sumados den el coeficiente del segundo término. No se pudo descomponer. Verifico el ejercicio por si acaso yo haya copiado de otra manera que no esté como lo tenía pues aquí en unas copias que tengo que donde estoy resolviéndolo. Y pues tengo aquí x cuadrado, tengo por aquí c cuadrado más 5c menos 25, ¿correcto? No se puede descomponer en factores este ejercicio, mis estimados estudiantes. Y culminado estamos con estos 4 ejercicios. 3 sí se pudieron y 1 no se pudo. Y pues como siempre para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de matemáticas, pues estoy seguro que serán de utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.